Bien, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es eh, jueves 29 de septiembre del 2022. Nos encontramos en el espacio académico de filosofía política y hoy tenemos una invitada muy especial. Tengo el gusto de presentarles a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, quien nos va a acompañar en un momento de la clase y vamos a reflexionar con ella algunos aspectos muy particulares que tienen que ver con todo el contexto de la filosofía política, que tiene que ver con la justicia, bueno, todas estas temáticas que hemos reflexionado a lo largo del semestre. Agradezco muchísimo a quienes se han conectado y a quienes se van a ir conectando en el transcurso de esta charla. Va a ser una charla, algo muy tranquilo, un diálogo muy ameno. Y bueno, voy a darle la palabra porque yo sé que tiene una agenda ocupadísima la fiscal Monsalve, y te doy la palabra. Te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación, estas ideas, estas locuras que se me inventan, que se me ocurren. Y bueno, te doy la palabra para que te presentes, para que saludes a los estudiantes y comenzamos a charlar. Ok, muchas gracias, doctor Ismael. Bueno, es grato estar con ustedes en este momento, en este pequeño espacio. Gracias al doctor Ismael. Saludo a Daisy Suta, a Gabriel Martínez, a Karen Valentina Roa y a Sergio Celi y a Valentina Prado. No veo los otros, ¿sí? Un saludo especial. Gracias por la invitación. A ver, como ya saben, mi nombre es Angélica María Monsalve Gaviria. Me voy a presentar como cualquier estudiante de primer año de Derecho, ¿sí? Ok. Soy abogada, magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, con más de 18 años de experiencia pues como abogada, tanto en el sector privado como en el sector público. Pues aquí actualmente me ha tocado esta ardua labor, así que muchachos, si quieren ser fiscales, tienen que tener mucho temple, mucho carácter y mucha ética profesional, muchísima, porque si no el sistema los absorbe y les hace voltear esos valores en pro de sus intereses personales. Manténganse siempre rectos a esos principios, aprovechen esta cátedra de ética que es muy buena, es una cátedra que hace país. Créanme que la ética es la distinción entre el bien y el mal, los valores y los desvalores, y siempre el camino tiene que ser el bien, creer en ustedes mismos, y cuando ustedes eligen el camino del bien, siempre les irá bien, los milagros existen, y siempre el mejor cuidado que uno personal y profesional que uno debe tener en su vida es siempre elegir el camino del bien. Cuando ustedes hacen eso, siempre les va a ir bien, crean en ustedes, siempre. Así necesiten trabajo, como trust, surge el trabajo. Ocurre magia, esa es la magia, hacer el bien. Bueno, esa es Muy mi bien. presentación. Y mira, dos cositas con lo que acabas de decir, muy puntual. Dentro de la fiscalía, ¿dónde te ubicas? ¿En qué sesión te ubicas? ¿En qué área te ubicas? Y fíjense que lo que la doctora Monsalve está diciendo era lo que reflexionábamos con Aristóteles. Nos apartamos de los vicios y nos acercamos más hacia las virtudes para buscar ese bien y la felicidad. Sí, a ver, yo aquí en la fiscalía realmente no se crean que soy una fiscal que tiene todos los años, 25 años haciéndolo mal. No, mentiras, es un chiste. Tengo poco, tengo alrededor de 5 años. Yo antes trabajaba en la Procuraduría General de la Nación. Empecé aquí en violencia intrafamiliar y luego ya tengo unos 3 años aquí en esta unidad de delitos contra la administración pública. Esta unidad son delitos, digamos, contra los indiciados o los procesados son siempre funcionarios públicos o casi siempre, para no entrar muy profundo porque también son particulares que ejercen funciones públicas, o como la tipificación penal para los que son abogados aquí, cuando actúan como intervinientes, así no sean funcionarios o particulares que ejercen función pública. Es decir, nuestro argot del día a día son funcionarios públicos en diferentes delitos establecidos en el Código Penal. En mi caso, yo estoy en un eje temático que se llama, somos 6 fiscales de contratación pública, es decir, son macro contrataciones, bien sea por convenios o por todas las diferentes modalidades de contratación conforme a la ley 80,
nosotros conocemos de acuerdo a nuestras competencias de esos delitos. En mi caso en particular, yo manejo una fiscalía a ver, digámoslo, de intervención tardía. Son procesos que están muy viejos, pero no prescritos, ¿sí? Por la inmensa carga laboral. Yo manejo desde el año 2000, el más viejo del que tenía fue 2008, pero ya no tengo 2008, tengo desde el 2011 al 2017, ¿sí? Entonces, pues el delito sigue vigente y eso es la labor que me tocó y la mayoría de los procesos míos vienen de las delegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que tienes que tratar todos los temas de corrupción, porque en el fondo aterrizan en ese fenómeno social, la corrupción. Netamente es corrupción, definitivamente es corrupción porque esa es la modalidad con la que utilizan pues las personas que no tienen ética de abusar de su función, de sus cargos públicos, porque es un abuso, porque no, para poder obtener pues recursos públicos para sí mismos o para otros. Ok, fíjate que entonces, bueno, eso solamente son 6 fiscales, creo que el trabajo que tienen ustedes es muchísimo, porque el fenómeno de la corrupción, sobre todo en el sector público, creo que es el pan de cada día, ¿no? Y no es porque quiera estigmatizar el sector público, pero los hechos demuestran eso. Creo que también es de conocimiento público toda la batalla que estás librando precisamente por el ejercicio de las funciones. Y quería preguntarte brevemente, ¿cuál es ese deber ser de la Fiscalía? Acá tenemos estudiantes que si Sí. bien están estudiando, valga la redundancia, derechos, se están formando en el derecho, también hay otras áreas del conocimiento. ¿Cuál es ese deber ser de la Fiscalía? A ver, muchachos, antes de responder esta pregunta, quería que entendieran o que ahondaran un poquito para responder todas esas preguntas políticas y de las instituciones públicas. Es importante tener una base. Y si ustedes tienen esa base, nadie los va a enredar y van a ejercer cualquier cargo público bien. A ver, un cargo público no es un favor que nos están haciendo, ¿sí? Usted está llamado a ejercer una función constitucional. Entonces, para ello debemos de entender cómo se divide y cómo se estructura, pues la estructura del poder público nacional, que él se divide de una manera horizontal y se distribuye de una manera vertical. Me explico, ustedes ya saben los 3 poderes públicos, que son el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, de una manera horizontal. Y tenemos otros poderes que son el nacional, el poder nacional representado en el ejecutivo, ¿sí? Tenemos el poder departamental y el poder municipal. Miren ustedes en esa estructura, en esa división, cómo se divide y cómo se multiplica, cómo se distribuye esos poderes y de esa manera, cómo el poder judicial es el único poder que es nivel centralizado. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, sin justicia todo está perdido. La justicia, esta función no es cualquier cosa, es una función que usted tiene en sus manos, la libertad de un individuo. Esa libertad que en mi parecer es un bien más preciado que la misma vida, porque ¿para qué tenemos vidas sin libertad? Entonces, vuelvo a lo mismo, el poder judicial es un poder que siempre está centralizado, es decir, el Poder Judicial, el nivel nacional no lo tiene, el nivel departamental ni el nivel municipal no lo tiene. No quiere decir que hayan juzgados municipales en los municipios o haya tribunales en los departamentos y haya presencia en todos los territorios de la justicia, pero no dependen de esos niveles ni nacional, ni departamental, ni municipal. Tiene que entender eso claro, que hay separación de poderes y que la justicia tiene que estar separada del ejecutivo y del legislativo y que cada uno tiene una función particular. La Constitución la Constitución del 91 es la que crea la Fiscalía General de la Nación, que pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema donde no había fiscalía, donde el juez era el que juzgaba, el que acusaba y el que coloquialmente el que llevaba a la cárcel a las personas. Imagínense como el poder de un rey centrado en una sola persona. Con la Constitución del 91 se crea la Fiscalía General de la Nación y en el artículo 250 sus potestades o sus funciones. La principal función de la Fiscalía, y es que es la única, es
es la titularidad de la acción penal, solamente penal. La Fiscalía no conoce de procesos civiles, ni mercantiles, ni administrativos. Es solamente en materia penal, es decir, la responsabilidad penal de las personas por los delitos establecidos en el Código Penal. Esos delitos ya están previstos en una norma con anterioridad a la comisión del hecho punible y las funciones están establecidas en el artículo 250. Entonces, cuando usted es un fiscal y ve que hay una denuncia, una queja, una querella o de oficio, usted cree que esos hechos narrados, estamos ante la comisión de un hecho punible, pues sencillo, usted tiene que investigar cuáles son los responsables y si en realidad esos hechos revisten las características de un delito para usted poder ir a esas fases procesales establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Todos los actos de un fiscal están reglados en la norma. ¿Qué pasa en la Fiscalía? La Fiscalía se confunde mucho. La misión institucional es esa, la que yo les acabo de decir. La cumplen son los fiscales, no la cumplen los administrativos. Los funcionarios administrativos existen, o su espíritu, propósito y razón es para servirnos en las necesidades que tengamos internas. Nosotros los fiscales que ejercemos esa función misional, más que misional, esa función constitucional. La Constitución es, ustedes ya saben que es una Constitución, pero se los recuerdo, una Constitución es como decía Rousseau, es un acuerdo de voluntades de una nación que quiere cómo se dirijan los destinos de un pueblo, ¿sí? Que quiere es ya la que define cómo queremos ser juzgados. Nosotros no estamos cumpliendo aquí mandatos de personas, nosotros no estamos cumpliendo mandatos de un fiscal, de un director seccional, de una directora ejecutiva. Nosotros tenemos que tener la misma estabilidad que tiene un juez, porque imagínense que un fiscal pueda ser trasladado como me trasladaron a mí por hacer su función. Entonces, eso se refleja en que no va a haber justicia, en que va a haber impunidad, en que la justicia va a ser manipulada, manoseada. Y si yo estoy aquí, pues yo tengo que cumplir esa misión institucional, esa misión constitucional, que si yo estoy manejando un proceso, se va a manejar bajo las leyes, no bajo las órdenes que me dé aquí nadie, porque nosotros somos autónomos, ¿sí? Todas las convenciones interamericanas, todas esas leyes que están por encima de la Constitución, nos garantizan esa autonomía. De hecho, nuestra misma Constitución nos garantiza esa autonomía. Entonces, pues, en mi concepto, la Fiscalía es una institución muy bonita. De verdad que esa es la cuna de la democracia, lo que es la Fiscalía. Porque si no hubiese corrupción, ¿cómo viviríamos de bonito? ¿Cómo viviéramos de bonito? Y si nos dejaran, si todos tuviésemos esos principios. Entonces, una manera de ser corrupto no solamente son las personas que uno investiga aquí, sino yo dejar que esos procesos los manoseen, yo me convertiría en una corrupta. Entonces, pues básicamente esa es la Fiscalía y esos son los males que estamos viviendo ahora aquí y que yo he demandado. Incluso contra mi propia seguridad, no por ganar protagonismo, porque yo no tengo esas aspiraciones ni esos egos. Yo estoy libre de egos. Yo de hecho me imagino muy viejita. Ya lo que quiero es trabajar 5 años nada más, que me dejen tranquila, trabajando como yo siempre he trabajado en mi largo caminar, ¿sí? Y para vivir bien hay que luchar, hay que ser guerrero, hay que luchar, porque pues, las circunstancias actuales que estamos viviendo no son fáciles, ni para ustedes muchachos, ni para mí, ni para nadie. Y la única manera de hacer país es luchar por esa democracia que nosotros, o esas justicias que nosotros queremos, o que nosotros clamamos. Mira, interesante lo que dices, sobre todo porque aquí se mezcla un caso muy personal que te está sucediendo. En clase lo he comentado con los estudiantes cuando les dije que habías aceptado la invitación. Tú, en el ejercicio de las funciones, encuentras un caso de presunta corrupción, hablemoslo así. Eres una fiscal, ¿cómo fue que dijiste en la entrevista? Eres una fiscal que no llevas a juicio, Claro. sin no tener la convicción, ¿no? Pues el acervo probatorio en el Sí. lenguaje técnico que manejan ustedes. ¿Cómo ayudarle a entender a los estudiantes, a los jóvenes, el que tú quieras hacer un bien y antes te castiguen por ese bien, porque te trasladaron bajo unos argumentos discutibles
hacia el Putumayo, donde conocemos, es este conocimiento público, que los recursos para poder garantizar tu integridad en el Putumayo son muy distintos que en Bogotá. Además, no estamos hablando de la fiscal, estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de alguien que tiene familia, alguien que es vulnerable en el sentido de que se metió con personas que quizás ostentan un poder que otros quizás no se meterían con esas personas. Y ahí viene el círculo de la corrupción que también mencionaba, ¿no? El hacerme el de la vista gorda, el hacerme el indiferente, deje eso así, todo el lobby que te han hecho, incluso personas que estuvieron en la dirección general de la fiscalía. Con esto también quiero preguntarte, porque hay una percepción a nivel social de desconfianza en la fiscalía. Tenemos un fiscal anticorrupción que es capturado por corrupción. Vemos de pronto en las noticias el tema del vencimiento de términos, vemos cómo a veces, sí, ahorita el fin de semana sacaron unas noticias, unas denuncias sobre el paseo de los perros del señor fiscal. El señor fiscal creo que esta mañana o ayer se defendió diciendo pues que los perros hacen parte de su familia, etcétera. Se configura como a nivel social una desconfianza, y fíjate que debes saberlo, pero lo digo aquí para efectos también pedagógicos de la clase. Fíjate que la visión que tiene la fiscalía para el 2024 es convertirse en una organización confiable, transparente y eficiente. Eso está allí en la página de la Fiscalía como la visión, a dónde quieren llegar. Y eso sustenta, entre otras, pues un poco la pregunta que quiero hacerte respecto a esa percepción. ¿Cómo ves tú, desde tu función como fiscal, pero también eres ciudadana, cómo ves tú esa percepción de desconfianza, de falta de eficiencia y de transparencia en este ente investigador acusador? Sí, Ismael, déjame un momentico, doctor Ismael, cerrar la puerta un momentico, ¿sí? Para que Dale, dale, escuchemos bien. Ya, tranquila. de hecho, me puse contraluz para que me pudieran ver, porque puse la computadora al revés. A ver, voy a empezar con algo, ¿no? Porque a mí me gusta, pues, ir a las bases. Porque los muchachos o los estudiantes se preguntarán, a ver, ¿cómo llega un fiscal ahí aparecido? A ver, aquí el 98% de los fiscales son, llamémoslo puestos a dedo. Yo también soy puesta a dedo. Todos, porque no hay concursos. No ha habido Perdón, concursos. para efectos pedagógicos y prácticos, ¿qué es puesto a dedo? Un amigo te recomienda y tú ingresas a la fiscalía. Tú no sabes cómo sería el trámite, nada más te llaman y ya y te dan el cargo. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que entiendan porque como yo trabajo en la Procuraduría, yo sé cómo funcionan esos cargos públicos, ¿sí? El hecho de que a ti te nominen, ¿sí? O el fiscal provisione, por eso se llama provisionar un cargo en carrera, porque no hay concursos. A ver, según la Constitución hay cargos de libre nombramiento y remoción, de elección popular y cargos de carrera, ¿cierto? Nosotros, los fiscales, ocupamos un cargo de carrera que tiene por las plantas de cada entidad un ID, es decir, un código, porque ahí radica que no pueden ser los traslados y que ni siquiera por necesidades del servicio. ¿Qué pasa? Todos los fiscales tenemos un cargo de carrera que está en provisionalidad mientras haya concursos. Aquí el 98% es provisional. Aquí no pueden decir, no, que este entre por concurso. Ninguno, porque no han habido concursos. Sí, tienen que haber concursos, porque los concursos no es que den más estabilidad, porque cuando usted ocupa un cargo de carrera en provisionalidad, usted tiene la misma estabilidad que un cargo de carrera. Solo que a usted lo pueden sacar por un proceso disciplinario o cuando alguien gane su cargo por carrera. Usted tiene que salir porque ganó el mejor. Y esa es la eficiencia dentro de la administración pública. Y eso es así, mientras eso ocurra, mientras eso no ocurra, la fiscalía va a seguir funcionando así y muy mal funcionando. Yo también tengo estabilidad. Aquí yo ocupo un ID que no ha entrado en carrera. Y ese ID es un cargo
que es en carrera, pero está ocupado en provisionalidad porque no hay concursos para que venga otro a ganar esa carrera y este cargo. Y todos estamos así. Así que cuando uno ve por Twitter o algo así que dice, no, que mira, la pusieron a dedo o la puso aquí a todos los han puesto. Es la única manera de ingresar a la fiscalía, porque no hay concursos. Ahorita abrieron un concurso de 500 y yo estoy muy alegre por eso. Ahora, me explico. Un fiscal general de la nación puede provisionar un cargo en carrera, ¿sí? Pero no es que esos cargos sean de él. Nosotros estamos establecidos en el Código de Procedimiento Penal que existimos y porque tiene que prestarse de alguna otra manera el servicio de la justicia, ¿sí? Y una vez que usted esté aquí, usted está amparado por la Constitución, por las normas. ¿Quién dijo que usted lo pueden quitar? Mira, de hecho a mí me cambiaron y yo sigo aquí, quizás por los medios que ayudaron, porque digamos que lo hacen, pero lo hacen de facto. Entonces, aquí me perdí un poco de la pregunta que me hiciste. La fiscalía está funcionando muy mal en ese sentido, pero está funcionando mal, digamos, esto es como cuando decimos coloquialmente, la mamá que le pega y el niño que llora, ¿sí? Entonces, si usted es víctima de un atropello, de una influencia, de un tráfico de influencias, pues denúncienlo. Pero la mayoría de los fiscales no lo denuncian, se quedan callados, les da miedo, porque temen que los trasladen. Pero es que para mí es más grave que haya injerencia dentro de un proceso. Imagínense usted un proceso penal, que haya impunidad o que haya arbitrariedad en el cumplimiento de mis funciones. Eso es más grave que el mismo traslado, porque es que no están trasladando a la persona, están amañando la justicia, ese bien común que es de todos, eso es un bien común. Y les voy a leer algo para que entiendan que lo busqué yo, no es una frase mía, es una frase de Don Quijote de la Mancha, en el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que dijo: aquí el ingenioso hidalgo proclama la igualdad de todos ante la ley, sin distinción. Lo que Don Quijote reclama es el respeto a la certeza del derecho, pues la justicia no puede admitir depender del capricho de los que gobiernan, sino solo de una norma clara y precisa. Y abstrae otro, no es de Don Quijote de la Mancha, pero que aclara respecto a la norma lo siguiente: sin embargo, esa majestuosidad expresión imperio de la ley, es decir, que le debemos acatar la ley, bien intencionada y buena como es, no implica por sí misma que todas y cada una de las leyes que norman la sociedad sean buenas, justas y convenientes de ser aplicadas. Es imprescindible, por lo tanto, que tales leyes sean justas, equitativas y de aplicación general para todos, y que sobre todo legítimamente expedidas. ¿Qué es legítimamente expedidas? Eso es un paréntesis mío, que sean expedidas por esa representación popular que es el Congreso, que su función principal es el proceso de elaboración de las leyes. ¿Qué leyes? Para el beneficio de nosotros aquí que somos los que estamos administrados. Esto es, dentro de un Estado que haya organizado sus poderes públicos bajo las normas de una verdadera democracia. Solo así es justiciable el imperio de la ley. Entonces, esas frases son muy bonitas porque eso es lo que está sucediendo aquí. Perdone que les confunda con la respuesta que ustedes quieren escuchar de cómo funciona, porque yo tampoco puedo yo quisiera ser muy directa y decirles cómo funciona, quisiera ser cruda, ¿sí? Pero no quiero dañarles su cabeza, su mente. Quiero que ustedes todavía crean que se puede hacer, que todavía hay gente buena, porque uno no puede pretender que todo el mundo es malo. En el mundo existimos más gente buena que mala, ¿sí? Y eso es lo que nos da esperanzas. De hecho, si no fuese así, no pudiésemos salir a la calle, a todos nos atracarían. Sí, atracan a algunos, pero la mayoría de las personas somos buenas. Y aquí la mayoría de los funcionarios de los fiscales son buenos. Solo que fallan, en mi concepto ya muy personal, fallan en su ética. No sé, no puedo juzgarlos. Y yo creo que nadie pudiese juzgarlos porque imagínese usted un fiscal que tenga niños, que sea madre, cabeza de familia, que dependa de su sueldo, como yo también. Yo también dependo de mi sueldo, yo no soy rica, ¿sí? Lo que pasa es que ya tengo hijas grandes, tengo una hija médico, perdona que hable de mi vida personal, tengo una hija médico, tengo otra hija que es odontóloga, es endodoncista, y tengo una ingeniera mecánica, ya las graduamos, esposo y yo ya las graduamos, ya están grandes, entonces eso le da un margen de autonomía económica diferente, pero eso no es excusa, porque yo les dije,
hay que hacer siempre, siempre el camino es hacer lo correcto. No digamos bien o mal, porque el bien y el mal es un tema que para mucha gente el bien es único, universal, es un valor, y el mal también. Pero mucha gente lo toma diferente, pero ya es un tema de discusión. Pero siempre es hacer el camino correcto. Pero aquí hay fiscales que toman más decisiones personales que funcionales. O sea, tiene que tomarse con la responsabilidad, no solamente con el corazón, de la función que están ejerciendo. Imagínese usted ser fiscal, ser juez. Está en sus manos la vida de alguien. Imagínese ese justiciable que está esperando que le condenen al que mató a su hijo. O por lo menos el tema de la corrupción es más amplio de lo que lo creemos. El tema de la corrupción es que yo, en mi concepto desde niña, yo siempre dije, por corrupción es que hay niñas violadas, es que hay pobreza, es que hay delincuentes, es que es corrupción, porque esos son capitales que dejan de invertirse en bienes sociales, ¿sí? En focos sociales, en necesidades sociales, porque uno como vive piensa, si la gente viviera mucho mejor y tuviera más oportunidades, la gente pues y tuviera una mejor vida, elegiría un mejor camino. Por eso no podemos ser justicieros. Somos muchos y hay muchas mentes que piensan diferente. Y uno desde donde yo esté, pues tengo que hacer siempre lo correcto y más si es la justicia. Y más aquí, que es anticorrupción. Porque es que yo en los casi 4 años que tengo aquí en esta unidad, yo he visto que ningún rico va a la cárcel porque inmediatamente se activa el mecanismo para protegerlo. Pero si estamos ante la igualdad ante la ley, ¿por qué el rico que haga lo mismo que puede hacer un pobre? ¿Sí? Que vaya a los órganos de administración de justicia y se defienda, pero no así con influencias. Y aquí en la fiscalía, lo denuncio aquí mismo, eso es un pan nuestro de cada día. Así que este es un trabajo con sinsabores y hay que guerrear, porque si usted no tiene esa capacidad de lucha, usted va a ser un funcionario agachado, humillado y va a cometer arbitrariedades. A Entonces, mí me mejor no sea parece, fiscal. a mí me parece interesante esta charla. Coincido contigo, claro. Gente buena hay en muchos sectores a nivel social, pero la lectura que tengo como académico y como ciudadano es que es una estructura de poder tan grande, la fiscalía como cualquier otra institución, que todas esas personas que llegan con ideales de saber administrar la justicia, del bien común, de lo justo, terminan estrellándose precisamente por todas las formas de corrupción que hay. Pasa también en el sector educativo. Yo no me voy a meter con este poderoso porque ya me hicieron una llamada, deje eso así, no pise callos. Y las personas que se atreven entonces a hacer su trabajo, ¿sí? Lo que debería ser el trabajo, terminan amenazadas, terminan muertas, terminan trasladadas. Se han denunciado el tema de los abusos de poder dentro de la Fiscalía, para hablar puntualmente de esta institución. Por eso, por eso hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo poder transformar esto para cambiar esa perspectiva, para cambiar esa percepción de desconfianza? Lo que decías ahora, lo voy a decir en términos muy coloquiales, la justicia es para los de Ruana. El que tiene padrino se bautiza. Si yo tengo un padrino muy poderoso, es simplemente hacer una llamada y pues archivan el proceso. Vemos cómo públicamente incluso algunos fiscales dejan de ejercer ese rol de investigador acusador para convertirse entonces en la defensa, en defensa. O sea, es decir, unas cosas, bueno, yo estoy aquí hablando términos técnicos sin ser abogado, pero como ciudadano eso es de conocimiento público. ¿Cómo, teniendo tú esa perspectiva, esa lectura de la justicia, cuáles son los desafíos de la justicia a tu parecer, y cómo se podría transformar esto para creer en la fiscalía, para que las personas puedan acercarse a este ente investigador, porque a veces uno crea la denuncia, sea virtual, y eso se demora muchísimo.
muchísimo para ver si le dan una respuesta. Sí. Mira, las estructuras de poder siempre se han dedicado a que hay que reformar la ley. No hay que reformar la ley, hay que cumplirla. Es, en mi experiencia, aquí en la Fiscalía, yo crearía, las necesidades son, a ver, necesitamos gente con valores, con principios, ¿sí? No necesariamente que sea tan preparada, sino que quiera hacer las cosas bien, que quiera hacer las cosas correctas, porque tenemos todos los instrumentos jurídicos para hacerlo correcto, ¿sí? Aquí la estructura funcional de la Fiscalía está muy mal. ¿Por qué? Porque estamos derrochando, a ver, los fiscales estamos saturados de procesos. Primero, porque los fiscales a lo largo de muchos años, que yo los he analizado sociológicamente, psicológicamente, están desmoralizados, desmotivados, de ver cómo los cambian por hacer algo correcto y los cambian bien sea dentro de la misma unidad o por lo menos hay un fiscal que tiene 5 años conociendo una fiscalía y ya casi la está acabando en procesos y inmediatamente a él lo desmotivan porque lo cambian para otra ciudad o le dan una fiscalía con mucho más procesos y ellos ven cómo al que no hace nada lo premian por tener ese amiguismo, lo premian y al que hace lo correcto. Entonces, ¿qué hacen aquí los fiscales? Que para mí, en mi concepto, lo he visto y de verdad soy testigo de que se desmotivan y van a calentar puesto nada más y no toman el trabajo con la seriedad ni con la premura que demanda la justicia, ¿sí? Pero ellos no sé si juzgarlos, vuelvo y lo digo, es un sistema diabólico, diabólico. ¿Por qué? Porque aquí la fiscalía está dividida por direcciones seccionales en cada ciudad, cada departamento, y unidades. Cada dirección seccional tiene una unidad y esa unidad tiene un coordinador. Es un coordinador que no existe en la ley, es creado. Y ese coordinador es un fiscal y es un fiscal que estamos derrochando. Imagínense cuántos fiscales coordinadores estamos derrochando a nivel nacional que pudiesen estar manejando procesos porque están fogueados, tienen conocimiento, pero no, están ahí es al servicio de las direcciones seccionales para que vean a ver cómo van los procesos, para violar esa autonomía. Entonces, los fiscales estamos derrochando ese recurso humano para que la justicia se acelere, porque está desacelerada, ¿sí? Y la responsabilidad es personal. Por lo menos yo en mis procesos sí me preocupo. Cada que estoy, yo no doy abasto. Yo tenía 750 procesos en contratación pública que son muy fuertes, hay procesos más suaves, y a la fecha tengo 333, ¿sí? Pero sin embargo yo estoy aquí analizando un proceso y digo, uy, todos los que tengo allá metidos, Dios mío, la gente estará esperando y años y estoy preocupada y estoy ansiosa. Pero eso ya es una decisión muy personal. Quisiera yo resolverlos todos, pero no puedo porque también cada fiscalía cuenta con un solo asistente y en mi concepto hay que reformar eso. Los asistentes tienen que ser fiscales también, fiscales auxiliares, para que ellos también puedan en conjunto con el fiscal solucionar un caso, llevarlo a juicio, ¿sí? Con la titularidad del fiscal, valga la redundancia, con la venia del fiscal titular, pero los asistentes tienen que ser fiscales porque la mayoría son abogados, incluso especializados. Aquí tenemos asistentes que tienen maestrías y sin embargo han pasado toda su vida queriendo ser fiscales y no lo son, porque ven cómo llega uno nuevo, recién graduado y llegó aquí a aprender. Entonces eso desacelera la justicia. Cuando también, ¿qué pasa aquí? Cuando hay un fiscal que toda la vida ha estado en hurtos y de un momento a otro lo mandan para vida. ¿Qué sabe ese fiscal que por qué vamos a derrochar ese recurso humano que está especializado en hurtos, que ya sabe manejarlo y que va bien a una fiscalía en vida? ¿Por qué hacemos esos cambios tan mañosos? Son cambios mañosos discrecionales de los directores, bien sea de los directores, de los delegados, del fiscal general de la nación, y nadie sabe por qué lo hacen cuando no está en favor de la justicia, está en detrimento de la realización de la justicia, ¿sí? Es como que pongan un ingeniero mecánico a operar, a hacer una cirugía de corazón. No se crean, no todos los fiscales aquí, por lo menos en materia de contratación, hay que saber de contratación. Hay que saber, porque si no, estás haciendo una justicia, no estás haciendo justicia.
porque puedes vincular a personas que ni siquiera puedes vincular por ley. ¿Por qué? Por desconocimiento, por ignorancia. Entonces, aquí están pasando muchas cosas. En mi concepto también los directores seccionales no pueden ser fiscales. Esos son cargos de libre nombramiento y remoción. Fiscal, vaya a litigar, vaya a trabajar porque la comunidad lo exige. Estamos retardados en la justicia, hay muchos procesos que trabajar y ustedes están ahí sentados mandando haciendo que, y tomando injerencias en la justicia. Los administrativos son para que nos den papel, son para que acelerar, para que funcione, para distribuir el personal en el lugar correcto. Es decir, yo tengo unos fiscales que son especializados en X delito. Bueno, vamos a ubicarlos en esa unidad que se maneja ese delito y la justicia seguro va a funcionar mejor, más expedita. ¿Sí? Pero no, lo que quieren es tener injerencias y hacer favores políticos, son cargos políticos. La justicia no puede ser politizada, jamás. Esa es la lucha, no hay que despolitizar la justicia. Por eso la elección del fiscal tiene que ser de elección popular. Tiene que ser un cargo de elección popular, no puede ser una terna de un presidente. Pero eso es una sola golondrina, no hace verano. ¿Por qué? Porque va a estar politizado, siempre. Porque lo va a elegir el presidente y lo va a ternar el presidente y lo elige la Corte Suprema de Justicia. Imagínese usted que todos ellos se conocen, entonces eligen al amigo. Es que hay que elegir es al mejor, al que lo quiera hacer bien. ¿Qué desafío realmente resulta el tema de la justicia? De manera particular, yo he reflexionado con mis estudiantes en las teorías políticas, todas las lógicas contractualistas. Ahorita mencionabas que hay que cumplir lo que está, es decir, la ruta de navegación a nivel social, en lo político, como nos organizamos, es la Constitución. Al no cumplir la Constitución, porque siento yo que Colombia se llena de muchas leyes, muchas leyes, y tenemos una constitución muy interesante que lamentablemente no se aplica en muchos casos, y de allí entonces es que vienen todos los marcos normativos y legales que tenemos hoy día en Colombia. Pero digamos que a nivel social me parece que también hay un aspecto como de voluntad social para aceptar primero lo que se ha pactado. Ahí vienen las lógicas contractualistas de la justicia, y lo que se ha pactado es la Constitución, y segundo, cumplirlo, porque hay personas que no cumplen lo que se ha pactado, y allí es donde entonces comienza a fracturarse todas estas dimensiones y las distintas formas de justicia que conocemos. Me están haciendo acá en el chat unas preguntas muy interesantes. Preguntan aquí, que si alguna vez has tenido que aceptar un proceso siendo coaccionada. Es decir, hemos hablado de una estructura de poder. Bueno, si moralmente te sientes impedida para contestar, no hay lío. Pero como hablamos de una estructura de poder, hablamos de que castigan a los que se portan bien y premian a los que no hacen nada. ¿Alguna vez has tenido que aceptar un proceso siendo coaccionada? A ver, ¿cómo así que aceptar? Que me haga la pregunta, ¿cómo así que aceptar siendo coaccionado? ¿Aceptar o hacer qué? Porque aquí los procesos son por reparto. O sea, entiendo Okay. que lo que quiso decir fue que lo trabajara como quisiera otra persona. A dedo. O sea, Sí, sí, vea, Angélica, le encargo este caso, sáquemelo adelante o sí, precluya, no sé. sí. ¿Fue algo así, Emerson? No sé, si quieres ahondar un poquito más o quieres prender el... Ah, ok, dice que sí Sí, que sí mira, te ha no. tocado. Aquí lo hacen y no me da miedo decirlo porque escucho a otros fiscales, pero como conmigo no se meten porque yo tengo mucho carácter y me doy a conocer. O sea, yo hablo mucho, como ven, yo digo, no, eso no se puede. Yo soy crítica, pero no criticona. Y yo le digo a los fiscales, usted no puede hacer eso por eso, y soy irreverente con los coordinadores. Sí, se han intentado, pero yo me planto y le digo, no, señor, eso no es así, eso se hace como yo diga, yo soy la fiscal. O si no, me lo quitan con la firma del fiscal, pero mientras esté bajo mi dirección, se hace como yo diga y ya es tu actuar, tú eres responsable. No porque a ver, hay que cumplir la norma, la ley, porque tú no quieres tener problemas, te vas a meter luego en problemas, porque si tú haces lo que otro diga,
te diga lo que haces, tú eres el que firma, ¿sí? Tú eres el responsable, tú eres el que va a afrontar esos procesos penales que te vienen encima si lo haces mal. Entonces, la idea es cumplir, la idea no, el ideal y el deber ser es cumplir con esa misión constitucional. Y de hecho yo cuando tengo una duda, y que para los estudiantes de Derecho también se los digo que aquí las facultades de Derecho están fallando mucho, eso es otra crítica en la justicia, que las facultades de Derecho le están enseñando mucho a los muchachos jurisprudencia, 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 que esa es la que manda. No, la que manda es la ley, estamos en un estado de derecho. La ley, ¿qué es la ley? Mira, la ley es el poder originario, está en el pueblo le transfiere ese poder al Congreso para que legisle. Y esa ley, y hay principios generales del derecho, donde no cabe, donde la ley es clara, no cabe el intérprete. Las cortes no pueden legislar, jamás. Y aquí le están enseñando a los estudiantes que las cortes sí legislan. Eso es el fin del Estado de Derecho. Porque ¿cómo es posible que un magistrado, 8 magistrados ahí reunidos, incluso uno solo, cree ley? Uno solo. Entonces, pisotee la voluntad del pueblo, que es la ley. Entonces, mi consejo es, cuando ustedes tengan un problema jurídico, la jurisprudencia a veces amplía y te da luces. Son bonitas, ¿sí? Pero no todas. Y las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia no son erga omnes. ¿Qué es erga omnes? Que es de aplicación obligatoria para todos. No, ellas lo que hacen es analizar el caso concreto y crean una jurisprudencia para ese caso concreto. Las únicas jurisprudencias que son vinculantes son las de la Corte Constitucional como último y máximo intérprete de la Constitución, que interpreta una norma constitucional y nos da luces. Esas sí son erga omnes, esas sí les tenemos que hacer caso porque esto es un órgano de cierre de interpretación constitucional. ¿Ven? Entonces se les olvida la pirámide de Kelsen, que están las leyes y por encima de las leyes están los tratados que suscriba Colombia, pero solo en materia de derechos humanos son vinculantes por encima de la Constitución. Entonces tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los códigos, tenemos incluso aquí en la Fiscalía, perdón que interrumpa, hay resoluciones contrarias a la norma y al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, contrarias a todos esos principios que son de aplicación inmediata, dice el código, es que es un código. Cuando ustedes tengan una duda en materia civil, penal, administrativa, miren la ley y luego miren la jurisprudencia. La ley tiene todas las respuestas. Aprendan a trabajar con sus códigos, con sus leyes, porque somos abogados. No con lo que me dijo fulanito o con lo que dijo el magistrado, porque el magistrado lo dice. Ahí donde deben de tener desconfianza, tengan desconfianza del magistrado, más no de la norma, porque cuando tengan una duda con la norma, ahí sí buscan jurisprudencia, pero cuando la norma es clara y no les están enseñando a a los, a los estudiantes de derecho a interpretar la norma, a la hermenéutica, no, porque el único que en este país que la puede interpretar es el magistrado de las salas, porque la Corte Suprema de Justicia son salas casacionales. Casacionales, y después viene revisión, el antepenúltimo recurso en materia penal o en las diferentes materias civiles, administrativas. Entonces, yo les invito a que rescatemos la norma, rescatemos el Estado de Derecho, rescatemos la pirámide de Kelsen, que hagamos valer la norma, hagámosla valer sobre las jurisprudencias, porque la jurisprudencia no puede ir en contra de la norma. ¿Por qué? Porque el magistrado está cumpliendo un mandato que es del soberano, que es del pueblo. Entonces, siempre cuestionense, siempre pregúntense, siempre pregunten por qué ese magistrado dijo esto. Entonces, miren el caso concreto, pero lo dijo por ahí. ¿Y quién es este? Les explico qué experiencia. Uno siempre tiene que actuar de buena fe, siempre actuar de buena fe, no dejar que el mundo te dañe, ¿no? Cuando yo empecé aquí como fiscal en esta unidad, yo cogía una carpeta, un proceso y mi experiencia, y yo veía era los hechos, nada más los hechos. Y posterior a los hechos, yo decía, pero ¿quién es el responsable? Ah, es el director de ese nombre, Pero ya, yo no me veía procesos viejos, yo no veía, sino hay unos hechos. Estos hechos, en mi concepto, revisten las características de un delito. Yo, bueno, entonces esos hechos sí tienen relevancia para el mundo jurídico, ¿sí? Y más para el mundo penal, ¿sí? El código, ¿sí? Entonces, esos hechos se configuran en un tipo penal establecido en el Código Penal. Entonces, luego yo tendría que buscar los responsables que cometieron esos hechos.
¿Para qué? Para vincularlos al proceso, imputarlos y que se vayan a un proceso, ¿sí? Hacer unos hechos jurídicamente relevantes, claros, concretos, concisos. Bueno, eso ya es derecho puro. Y yo cuando empecé a sentir presiones, a sentirme atacada, que eso no es nuevo, yo tengo aquí en esta fiscalía, ya me han cambiado como 5 veces. Y no lo han logrado porque yo he luchado. Me he salvado, no sé, Dios me ha protegido y he tenido carácter y también así como me amenazan, yo amenazo. Y bueno, ha sido una guerra y no han podido. A veces utilizo también las... Perdón, habría que hacer una precisión. Amenazas en el marco de lo legal. No, sí, Porque amenazas lo de que te ha... cambio, amenazas de Exacto. cambio, amenazas de que me cambian de aquí. Sí, Sí, si sí, no sí. hacen... Y te defiendes con, pues, con los recursos legales que te Claro, otorga. sí, perfecto. Sí, sí, sí. Yo también No, amenazo. no van Yo, a pensar que ella manda a los de la moto, por favor. no, pero sí amenazo sí, gracias por la claridad. Yo amenazo en ese sentido de, por decir algo, el director seccional me dice, está cambiada, yo lo llamo, le digo, mira doctor, si usted me cambia, yo lo voy a hacer cambiar a usted también. ¿Sí? A eso me refiero a una amenaza. ¿Por qué? Porque usted no está cumpliendo sus funciones, porque usted me está cambiando, porque yo estoy manejando tal y tal proceso. Esa es la razón de mi cambio. ¿Sí? Entonces, pero esta vez no me salió muy bien porque ya el cambio vino directamente del fiscal general de la Nación. Pero sí me ha pasado esa experiencia. Sí. Perdón que te haga una moción de tiempo. Mira, aquí hay dos preguntas, a ver, Sí. tres preguntas interesantes. La primera es, brevemente, ¿cómo has ido manejando el tema de las amenazas y los constantes hostigamientos, ¿no? Con todo el proceso que lleva. Si quieres darle a esa, Sí. ya Sí. Tranquilo. te Bueno, pueden comparto las hacer otras otras dos. preguntas. Mira, a ver, brevemente. La denuncia. Yo denuncié públicamente porque era mi único instrumento. Me pusieron contra la pared que tenía que perder. Para Putumayo no me podía ir. Y no me iba a ir y tenía que renunciar. A eso le apostó la fiscalía que yo renunciara. Entonces tuve el apoyo de mi esposo y me dijo, denuncia, no tienes nada que perder, pero da la pelea. Y tuve el apoyo de los medios. Y los medios se sorprendieron incluso porque yo decidí, usted no tiene miedo, yo no tengo miedo. Y me hicieron musitar muchas veces, yo no tengo miedo. Vencí el miedo, vencer el miedo. Y yo denuncié y destapé todo lo que estaba pasando aquí. Aquí pasa, sigue pasando, ¿sí? Ha disminuido con la denuncia. Y creo que mi denuncia no ha sido en vano, ha empoderado un poquito a algunos fiscales. El fiscal se ha contenido de hacer esos traslados que ya tenía, según él, 3.000 traslados, ¿sí? Pero el mío fue muy evidente. Entonces yo creo que fueron los medios. Yo interpuse un recurso de reposición contra esa resolución que ordena mi traslado y lo negaron. Dijeron que hace poco lo respondieron, que ellos confirman la resolución que ordena mi traslado y que suspenden que mi traslado, una cosa loca que nada más no se la entiende ningún abogado, pero que suspenden mi traslado hasta que cesen las amenazas prácticamente del Clan del Golfo o hasta que archiven la carpeta o la investigación que hay por las amenazas que me hizo el Clan del Golfo. Entonces estoy en las mismas y mi defensa ha sido no defenderme. Esa ha sido mi defensa, no defenderme. Yo no los he denunciado, no he interpuesto una tutela, nada, contencioso, administrativo, nada, en absolutamente nada. Estoy aquí tranquila porque estoy en las mismas, pero sigo a colgajo. Entonces, ¿cómo lo he enfrentado yo personalmente? Pues que venga lo que tenga que venir y que pase lo que tenga que pasar. Dios proveerá. Así, a seguir haciendo mi trabajo con dignidad, con ética y profesionalismo. Punto. Así lo he enfrentado. Pero te dejaron llevar a juicio el caso que originó todo esto, ¿no? Es lo que tengo entendido. Es que, a ver, No esa te lo división, quitaron. es que, a ver, esa división de fiscales de juicio y de indagación no existe en el código. Usted puede llevar un caso que esté en indagación, usted lo puede llevar a juicio. Nada le impide el código, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que uno no lo hace porque está saturado de trabajo. Es que sería terrible el juicio de indagación para un solo fiscal, por razones de la división del trabajo y la agilidad, la celeridad que deben de tener. Pero sí, el caso el del problema, el fiscal vio una resolución, también una cosa loca, donde me lo da hasta la culminación del juicio, hasta la culminación del caso, sí, el juicio,
me lo da por asignación especial, varió la asignación. Y a ver, ¿y cómo entonces me manda para Putumayo, no revoca la resolución y me dejó en un estado de indefensión, en tal modo que ni siquiera puedo interponer una tutela, porque sigo aquí, sigo en las Claro. mismas. Entonces, me he defendido poco a poco y que venga lo que tenga que venir. Vale. Dice, mira, hacen una pregunta acá muy interesante. Que el fiscal sea elegido por el pueblo no abre la puerta a un derecho penal simbólico, donde será elegido aquel que ceda ante el populismo punitivo. A ver, lo que pasa es que eso sería una reforma no así como usted la ve tan vertical. Es una reforma de que tiene que cumplir con requisitos, ¿sí? Y eso le va a dar autonomía a la justicia, porque las soluciones no son salomónicas, ni son las mejores, pero yo creo que las he analizado tanto desde mi perspectiva de aquí adentro en la fiscalía, que es la mejor de todas, porque tendría autonomía, ¿sí? Y porque no sería amigo de las cortes, ni de los fiscales, perdón, ni de los presidentes, ni de los senadores, ni de nadie, ¿sí? Sería una persona que tenga una hoja de vida para poder saber de derecho penal, ¿sí? Que tenga una trayectoria, ¿sí? Y el pueblo decide y lo elige. ¿Qué sería lo bueno? Que si él lo hace mal, ahí tenemos las cortes que puedan judicializarlo. Pero ¿cuándo usted ha visto a un fiscal que lo judicialicen por algo? Por lo menos aquí estamos viendo lo de los perritos. Eso es peculado. Eso es peculado, 399, por aplicación oficial diferente de esos recursos que les han confiados, porque la seguridad está para personas. Si yo quiero que mis perritos tengan seguridad, yo los tengo que pagar de mi propio peculado. Sí, son animalitos, son parte de la familia, son lindos, son hermosos, pero los colombianos no estamos obligados a cargar con ese beneficio económico que se pueda, o esos lujos que se pueda dar el fiscal. No podemos utilizar un recurso humano para que pasee los perritos. El fiscal puede pasear sus perritos y los escoltas pueden ir detrás de él. El fiscal tiene que agacharse a limpiarle el popó a los perritos. Perdón, el señor fiscal. Ah, perdón. Sí, pero sí, No, sí. no, no, mira, me hacen una pregunta aquí también muy interesante. ¿La Fiscalía tiene injerencia en los procesos adelantados por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz? Mira, esa jurisdicción especial para la paz es una jurisdicción diferente a la penal, a penal ordinaria, ¿no? A la justicia ordinaria. Y es una jurisdicción especial así como la indígena o la militar. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene competencia para esas personas que puedan ser, que puedan ser beneficiados por esa jurisdicción especial. De hecho, aquí hubo unas resoluciones donde nos ordenaban enviar todas esas carpetas que tenían que ver es que eso es muy difícil de responderlo, es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque primero no conozco mucho qué personas pueden ser beneficiadas con la paz. Creo que los grupos subversivos, los guerrilleros y todas estas personas, y algunos militares que hayan cometido falsos positivos, pero habría que ver si efectivamente esos delitos o esos procesos que manejaba la fiscalía tenían que ver con ese tipo de delitos en tiempos de guerra, ¿sí? Tendrían que ver para entrar a analizar si efectivamente eso es competencia de la Jurisdicción Especial de Paz o es competencia de la jurisdicción ordinaria, como esta que nosotros llevamos aquí en materia penal. Entonces, es muy difícil de responder y no es tan vertical también. Habría que ver cuáles fueron los hechos y si esos hechos se cometieron con motivo de esas funciones en tiempos de guerra, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos competencia, efectivamente no tenemos si la competencia es de la Jurisdicción Especial de Paz, es de ellos, no es de nosotros, pero eso depende de los hechos. Vale. Bueno, el tiempo se ha cumplido, no quiero abusar más de la agenda y del espacio que nos ha brindado. Creo que no es normal o común que te estén invitando a clases No. para reflexionar estos temas y quisiera que por favor, antes de despedirte, Sí. invitaras a los estudiantes, les dieras una invitación
a todos estos temas de la justicia, de buscar el bien común, de que construyamos una mejor sociedad desde tu experiencia y lo que te ha tocado vivir? Sí, bueno, a ver, la ética uno la desarrolla desde el raciocinio, como ya les dije, desde ustedes deciden, según su libre albedrío, si hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, que eso se traduce en el bien y el mal. Yo los invito, pues, a que decidan lo que decidan en el futuro de sus carreras. No sé qué carreras tengan aquí los estudiantes, pero desde cualquier tipo de carrera que ustedes tengan, hagan siempre lo correcto, ayuden a construir país, eh, no se dejen envolver por la politiquería, que tengan sentido común. Mira, el sentido común, el sentido común te dice a ti qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y que sean transparentes siempre, 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 que ayuden a construir país. Y eso, yo no soy de muchas palabras en ese sentido de consejos, pero me baso siempre en que si usted hace lo correcto, usted siempre estará bien. ¿Y qué es lo correcto? A ver, ¿para qué usted se tiene que hacer esta pregunta? A ver, ¿para qué usted está ahí en ese lugar? ¿Cuál es la función que está ejerciendo? ¿Sí? Que le hagan caso a, a ni siquiera a ustedes mismos, le hagan caso a las normas, no le hagan caso a las personas, porque estamos en un estado social, sí, pero de derecho y de justicia además. Entonces, mantengamos eso siempre presente, que el día que se acabe todo eso sería una anarquía para todos y sería el desastre. Entonces, desde su pequeño espacio, aporten ese granito de arena. Fíjense, yo aquí sigo bien, atacada, pero bien, que tengan ese espíritu guerrero, porque para haber paz tiene que haber guerra. Entonces, y estamos en tiempos de guerra, esas guerras espirituales y esas guerras de poderes. Entonces, manténganse impolutos y siempre hagan lo correcto. Y sean guerreros, no sean decidiosos, ¿sí? Ánimo, ánimo, que siempre, siempre el que hace el bien siempre le va bien. Bueno, muchísimas gracias, mi querida doctora fiscal Sí. Angélica Monsalve, por aceptar esta invitación. Esta era una iniciativa que tenía yo desde hace rato y bueno, se pudo materializar. Agradezco muchísimo también a los estudiantes. Ustedes me esperan un momento mientras despido a la fiscal. Ustedes se quedan un momento, Sí. por favor. Así que te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo de verdad haber aceptado esta invitación y bueno, espero poder encontrarme contigo en otro espacio que no sea Sí. virtual. Gracias, doctor Ismael, y gracias a todos los estudiantes pues, que se tomaron el tiempo de escucharme. No soy muy leguleya, muy de leyes, me gusta aplicarlo y hablo en términos muy sencillos y coloquiales. Bueno, feliz día para todos. Gracias, doctor Ismael. Gracias. Chao.